Hoy os vengo a hablar de un tema muy interesante que es la antología moderna y la contemporánea. La metafísica moderna. Al paso del periodo de la era moderna, suscitó una serie de cambios en la cultura y en la vida de los pueblos. Estos vinieron antecedidos por el Renacimiento, el humanismo y la Reforma protestante de Martín Lutero. En el ambiente filosófico se hizo el cambio evidente en René Descartes, a quien, a través de sus conceptos, generó una nueva pregunta por la verdad, que si era posible la verdad y cómo tener una verdad indudable. El cartesianismo. Con este nombre consiguió el pensamiento de Descartes, quien consideraba que el problema fundamental era el problema del método. En su discurso del método presentó la necesidad de olvidar todos los conocimientos adquiridos y buscar un conocimiento que fuera claro y evidente, es decir, que no necesitara comprobación. En su búsqueda, Descartes encontró una única evidencia, que era quien él dudaba a través de su pensamiento. A partir de esa reflexión afirmó que cogito ergo sum, es decir, pienso luego existo. Ahora sí, la sustancia para Descartes. El cartesianismo comprendió una sustancia como aquello que se puede entender por sí mismo, que no necesita de otros elementos para ser entendida. Consigue de dos tipos de sustancias que son irreconciliables entre sí: la sustancia pensante, que sería el hombre en este caso, y la sustancia extensa, que sería el mundo. El racionalismo, que afirmaba que el criterio para llegar a la verdad se encontraba en los datos de la coincidencia, es decir, que las ideas son inactas. En este caso, los exponentes más importantes de esa corriente son Blaise Pascal y Gottfried Wilhelm. El empiricismo, que consideraba los sentidos como el criterio más adecuado para llegar a la verdad, es decir, que las ideas se componen de sensaciones y son adquiridas por la experiencia. Sus exponentes más importantes son John Locke y George Berkeley. El culmen de la metafísica, las nuevas posiciones frente al problema del ser, el idealismo, que sería del filosófico alemán Georg Wilhelm y Friedrich Hegel, que intentó explicar el ser a partir de una sola razón, y la otra sería el positivismo, que es del francés Auguste Comte, que intentó explicar la realidad a partir de una sola experiencia de los sentidos. El ser para Hegel. El ser fue comprendido por Hegel para devenir como un movimiento continuo y la tarea de la razón, que no era otra para explicar conceptualmente las estructuras lógicas de este movimiento. La realidad del idealismo hegeliano es el cambio de las cosas y la negación de otras. Por ejemplo, en este proceso de cualquier planta, lo primero es la semilla. Por ejemplo, para el retoño es necesario dejar de ser la semilla, es decir, el retoño niega las características de la semilla aun cuando haya provenido de ella. En conclusión, la realidad está constituida por unos tipos de relaciones, en el cual el cambio de una cosa requiere su negación para poder ser otra. La metafísica de la realidad, la vigencia de la metafísica. Para los filósofos contemporáneos, la metafísica es algo que acontece al hombre por sí mismo, el hecho de ser hombre. Es el acontecimiento en el cual el ser humano sobrepasa todos los horizontes que le imponen en el medio y en el entorno para abrirse a la totalidad del ser, es decir, al mundo. A primera vista podemos pensar que la ontología se mantiene vigente hoy gracias a los filósofos más importantes de nuestro siglo, que serían Nicolai Hartmann, Edmund Husserl, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre y entre otros, que presentan distintas direcciones. Han renovado el enfoque de la ontología y conservado los aspectos comunes, tales como el rechazo de la filosofía centrada en las existencias de lo universal y la preocupación por lo concreto y singular, utilizada para el análisis del fenómeno como base de la filosofía. La realidad del ser. El filósofo español Xavier Zubiri nos presenta que un enfoque renovado de la ontología, el cual terminó en la realidad, supera y deja un segundo plano al prepotente del ser.
El primero sería el entorno. Se refiere a todas las cosas que nos rodean y cómo percibe por sus sentidos. Existen dos diversos entornos, el entorno social, el ecológico y el técnico. El medio. Tanto como el hombre como el animal se encuentran en un entorno, pero a diferencia del animal, el hombre está determinados elementos y el entorno en sus fines y objetivos. Estos elementos se convierten entonces en los medios de la vida para el hombre. Mundo es la totalidad de lo real, el horizonte, el estímulo y el reto para el hombre. Situación es la manera como el hombre está en el mundo, su vivencia, sus circunstancias y su situación general. La virtud es la manera como el hombre afronta su realidad, la forma como se enfrenta a las cosas. Esta metafísica es una del hombre relacionada con el otro. Es una metafísica de la alteridad, en la cual el hombre es un ser social, moral, cultural y crea dentro de su conocimiento de su realidad. Listo, pues muchas gracias.